Silencio, rencores y dardos. La verdad que Gustavo González lanza sobre sus excompañeros. Traición encubierta o desahogo tardío. Gustavo González rompe el silencio y lanza dardos envenenados a sus excompañeros de Sálvame. Lo que parecía enterrado para siempre, ahora vuelve con fuerza desde las sombras. Tras meses de silencio absoluto, Gustavo González ha hablado. Y sus palabras han sido más punzantes que cualquier titular que haya protagonizado en los 14 años de Sálvame. En una entrevista cargada de reproches, decepciones y verdades incómodas, el periodista ha decidido romper con la omertá televisiva que protegía a uno de los formatos más polémicos de la televisión española. Pero lo más escandaloso no es solo lo que ha dicho, sino a quién ha decidido señalar y, sobre todo, a quién ha preferido ignorar por completo. Mientras nombres como Belén Esteban y Kiko Hernández desaparecen de su boca como si nunca hubieran existido, María Patiño recibe el dardo más envenenado, el de la decepción. ¿Estamos ante una venganza silenciosa? ¿Un ajuste de cuentas emocional que llevaba años gestándose entre bambalinas? La historia que Gustavo ha contado no es la típica nostalgia de plato. Es una confesión cruda, directa al pecho, sobre el precio de la fama, los juegos de poder y las amistades que se rompen bajo el foco de los realities. Pero lo más sorprendente de todo es que Gustavo no se ha quedado ahí. El ex reportero ha dado un paso más allá al insinuar que muchos de los conflictos que veíamos en pantalla eran solo la punta del iceberg. Lo que no se vio fue aún más duro. Gritos, reproches, amenazas. Desliza con la voz rota, como si al hablarlo estuviera reviviendo los episodios más turbulentos de aquella etapa. Gustavo nunca ha sido un hombre de confrontación gratuita. Siempre se mostró conciliador, incluso en medio de las guerras mediáticas más virulentas. Sin embargo, su silencio de todos estos años parece estar llegando a su fin. Y lo ha hecho con un mensaje claro. No todos en Sálvame eran lo que parecían. Había quienes vivían del personaje, y otros que se dejaron la piel. Yo fui de los segundos, y lo pagué caro, confiesa. Al hablar de María Patiño, su tono cambia. Ya no hay dureza, sino una especie de tristeza resignada. María era mi amiga, pensé que lo era de verdad. Pero cuando todo se hunde y no recibes ni una llamada, te das cuenta de muchas cosas. Gustavo no entra en detalles, pero deja entrever que la periodista se desentendió completamente de él en uno de los momentos más duros de su vida. Y aunque no desea hacer leña del árbol caído, no puede evitar soltar ese reproche. A veces el cariño no es suficiente cuando falta la presencia. ¿Y qué pasa con Belén Esteban y Kiko Hernández? Aquí, Gustavo opta por la frialdad más absoluta. Prefiero no hablar de ellos. No tengo nada que decir, sentencia. Una indiferencia calculada que duele más que cualquier palabra. Porque donde antes hubo compañerismo, ahora solo queda silencio. Gustavo también aprovecha para desmontar algunos mitos. Por ejemplo, niega rotundamente que su marcha de los platós fuera voluntaria. Me invitaron a irme, por la puerta de atrás. Cuando ya no servía, cuando ya no daba titulares, me hicieron a un lado. Y ahí, con los focos apagados y sin el respaldo de quienes llamaba familia televisiva, empezó una etapa muy oscura para él. Tuve que reconstruirme desde cero, primero en lo personal, y luego en lo profesional, relata. Fue entonces cuando su pareja, María La Piedra, se convirtió en su principal apoyo. Juntos han atravesado tempestades, incluyendo problemas de salud y económicas, pero siempre con la cabeza alta. Sin ella, no estaría aquí contándolo. La entrevista, que empezó como una charla amable, se convierte en una especie de catarsis para Gustavo. Y es que no hay mayor liberación que hablar después de años de silencio. Callé por respeto, por miedo, por lealtad. Pero ya no puedo más. No quiero irme con estas cosas dentro. Con el regreso de los ex colaboradores de Sálvame a la televisión pública, bajo un nuevo paraguas llamado Hall Familia de la Tele, Gustavo se mantiene al margen. No le interesa volver a ese mundo. Les deseo lo mejor, de corazón. Pero yo ya no encajo ahí. He cambiado. ¿Significa esto que no volverá jamás a la pequeña pantalla? Nunca digas nunca, pero si vuelvo, será bajo mis propias condiciones. Ya no estoy para soportar más traiciones ni para alimentar polémicas artificiales. La entrevista termina con una reflexión que deja helado al oyente. La televisión es como una droga. Al principio te da subidón, te sientes poderoso. Pero luego, cuando te abandona, te deja tirado como un trapo. Lo importante es no perderse a uno mismo en el proceso. Y eso, parece,
es lo que Gustavo González ha aprendido con sangre y lágrimas. Desde luego, este testimonio no solo deja en evidencia las luces y sombras de uno de los programas más controvertidos de la historia reciente de la televisión española. También humaniza a uno de sus rostros más conocidos, recordándonos que detrás del espectáculo hay personas reales, con heridas que a veces no cierran del todo. Y ahora, mientras los focos se encienden de nuevo para el regreso de sus excompañeros a TVE, Gustavo observa desde la distancia. Sin rencor, pero con memoria. Porque aunque el show debe continuar, algunos, simplemente, han decidido bajarse del escenario.